Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá? Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento, por favor. Hermanos, nos encontramos en la recta final del tiempo de la Navidad. Dios mediante, mañana lunes, que celebramos el bautismo del Señor Jesús, estaremos concluyendo la Navidad. Hoy estamos celebrando, hermanos, la fiesta solemne de la Epifanía del Señor. La palabra Epifanía significa manifestación, revelación, darse a conocer. Eso significa la palabra Epifanía. Quizá para nosotros nos resulta un poquito extraña esa palabra porque no estamos muy familiarizados con ella. Estamos más familiarizados cuando nos dicen la fiesta de los Reyes Magos. Ya sé, ya como que dijimos, ya sé a lo que se refiere. Es exactamente lo mismo, hermanos. Cuando digamos Epifanía, estamos diciendo fiesta de los Reyes Magos. Y cuando decimos de los Reyes Magos, estamos diciendo la Epifanía. Es lo mismo. Y ustedes van a decir: oiga, pero ¿que eso no fue ayer? El viernes estábamos en la rosca. ¿Que eso no fue el Día de Reyes? Sí. El calendario civil, hermano, nos marca el 6 de enero. Hoy es domingo 7. La liturgia de la iglesia traslada esta fiesta a domingo siempre, para darle la solemnidad y darle la importancia de esta fiesta. Porque muchas veces, hermanos, esta fiesta cae entre semana y es difícil que nos congreguemos como ahora, con nuestras actividades, y para darle la importancia, por eso se traslada hasta el domingo, que es el día de hoy, y hoy estaríamos celebrando en la liturgia de la iglesia la fiesta de los Reyes Magos o la Epifanía. Muchos años, hermanos, hemos celebrado esta fiesta, y muchas veces se nos ha catequizado sobre esta fiesta. Seguramente tenemos nociones de lo que está en torno a esta fiesta de la Epifanía del Señor, que no es otra cosa, hermanos, que un día como hoy, Jesucristo se da a conocer al mundo entero. Hermanos, si nos trasladamos al tiempo de Jesucristo, pues vamos a ver muchas carencias en cuanto a tecnología, ¿de acuerdo? O sea, hoy en día no batallamos. Hoy en día tenemos miles y miles de formas de comunicarnos, ¿verdad? Tenemos satélites, tenemos el internet, tenemos mucha tecnología, tenemos antenas, tenemos, en fin, tenemos medios de comunicación muy sofisticados, las tablets, las computadoras, los celulares. O sea, tenemos una tecnología fenomenal, que en tiempos de Jesucristo no existía nada de esto. La pregunta, hermanos, del millón sería: si en tiempos de Jesús no había ninguna tecnología, ningún medio de comunicación, ¿cómo se iba a dar a conocer la noticia de que Jesucristo había nacido ya? ¿Cómo? No había noticieros, no había televisión, no había radio, no había reporteros, no había cámaras. ¿Cómo el mundo se iba a dar a cuenta de que Jesucristo había nacido, hermanos? ¿Cómo?
Si Jesucristo hubiera nacido hoy, yo les aseguro que en un segundo el mundo ya sabía, ¿verdad? Inmediatamente sube la Face, a WhatsApp, tanto que utilizamos, ¿verdad? Instagram y no sé qué tanto, y el Señor se hubiera hecho viral inmediatamente en todo el mundo, ¡pum! ¿Verdad que sí? Pero Jesús no nació en este tiempo, nació hace muchos siglos, en donde lo único que había, y eso era el correo, y eso se tardaba eternidades en llegar. Entonces vuelvo a repetir la pregunta, hermanos. Dadas esas carencias, ¿cómo el mundo entero se iba a dar cuenta que Jesús nació? ¿Cómo? Si había nacido en un pueblito pequeñito, Belén, donde nadie se dio cuenta, los únicos fueron los pastores, ¿cómo iba a pasar la noticia? Así como que no se acare, pues de veras, ¿verdad? No me he puesto a pensar en eso. Pues sí. Pero como Dios es Dios, hermanos, y su sabiduría es tan inmensa y tan grande, Dios Todopoderoso se ingenia la manera de que su Hijo Jesucristo lo conozca el mundo entero. ¿Cómo le va a hacer? Entonces elige 3 personajes de diferentes partes del mundo hasta entonces conocido, que los sensibiliza, les toca su corazón para que dejen su tierra y vayan hasta Belén a dar fe y testimonio del nacimiento de Jesucristo. Y es ahí donde estos personajes dejan sus tierras de los países más grandes hasta entonces conocidos. El Evangelio nos dice que venían del oriente. En el oriente, hermanos, surgieron los grandes imperios: Mesopotamia, Siria, Persia, Egipto. Pues estos hombres representaban esos países hasta entonces grandes, ¿de acuerdo? En donde se supone que había un gran desarrollo, donde se sabía que había una gran multitud de gente, una gran población. Y entonces Dios en su sabiduría dice: vamos a convocar representantes de los grandes países para que mi hijo sepan que ha nacido. Y es ahí como llama a estos hombres a que dejen sus tierras para que vengan a ver al niño Jesús. Ellos serán, para que nos entendamos, ellos serán los reporteros, hermanos. Ellos serán la correspondencia. Ellos serán los mensajeros, para que cuando regresen a sus países ya van a llevar la noticia y se puedan enterar a aquellos países lejanos de que Jesucristo ha nacido. ¿Se fijan cómo Dios en su sabiduría hace todo bien? No necesitó de satélite, no necesitó del Señor del WhatsApp, no necesitó del Señor del mensaje, simplemente necesitó de 3 hombres para que dejaran sus tierras y vinieran por la noticia que luego llevarían, repito, a sus grandes naciones, ¿verdad? Eso es, y eso es lo que estamos celebrando hoy, esa noticia, esa manifestación, esa epifanía del Señor que se da a conocer a estos hombres, ¿verdad? Que según el Evangelio nos dice que eran los magos, ¿verdad? Creo que sabemos por qué le dicen magos, ¿verdad que sí? Sabemos que son magos, hermanos, porque esta palabra se utilizaba a toda aquella persona sabia, erudita, estudiada. Lo que para nosotros hoy es un profesionista o un universitario, para ellos era un mago, ¿de acuerdo? Tú eres una persona sabia, estás instruido, tienes formación, fuiste a escuela, entonces eres un mago, ¿sabes? Y ellos eran peritos en la astronomía, es decir, ellos estudiaban, ¿qué eran las materias, hermanos, que hasta entonces eran fuertes, ¿de acuerdo? Lo que era la astronomía, la física, las matemáticas y la literatura eran las materias fuertes en aquel tiempo. Aquellos hombres dominaban esas materias, por lo tanto eran unos magos, ¿de acuerdo? Así que no nos asustemos si hoy tú eres profesionista, yo también, y me digan mago. Bueno, en la cultura oriental es el hombre sabio. Pues estos hombres sabios, magos, dejan sus tierras del lejano oriente para venir a ver a Jesucristo, ¿verdad? Y aquí lo interesante es que se cumple lo que Isaías en la primera lectura profetizó, ¿de acuerdo? Isaías dice: vendrán gente de todas las naciones. Fíjense lo que dice Isaías, que vivió siglos antes de Cristo, pero ya profetizó. Porque es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta la Sagrada Escritura, porque luego, si se fijan en el Evangelio que acabamos de escuchar de Mateo, simplemente dice: vinieron unos magos del oriente a ver al niño, ¿verdad? Pero a ninguna hora el Evangelio dice que fueran reyes, ¿verdad que no? No dice que fueran reyes, simplemente dice: vinieron unos magos de oriente. Entonces, ¿por qué tú y yo les decimos reyes? Les decimos por la profecía de Isaías en la primera lectura, porque en la primera lectura Isaías dice
vendrán gente de todas las naciones y vendrán reyes trayéndole regalos. Y esto lo dijo Isaías siglos antes, ¿de acuerdo? De manera que cuando se cumple esta profecía y vienen estos magos, entonces dicen, Isaías ya había dicho que vendrán representantes de diferentes naciones y vendrán reyes trayéndole regalos. Entonces son ellos, y por eso los llamamos reyes, ¿de acuerdo? Les digo esto, hermanos, porque tenemos que dar razón de nuestra fe, porque de repente llega un protestante y me dice, a ver, aquí en la escritura, ¿dónde dice que es rey? A ver, te están engañando, aquí no dice que es rey, y el problema es que no la comemos y nos meten la duda, de veras nos engañaron, ¿verdad? No, tranquilos. Vamos a remontarnos hacia atrás, primera lectura del profeta Isaías, y ahí nos está hablando de una profecía que vendrán unos reyes. Isaías nunca dice ni fecha, ni cuándo, ni cómo, ni nombre, ni nada, él simplemente dice, vendrán representantes de otras naciones trayéndole regalos al niño, y vendrán con camellos y dromedarios, ¿de acuerdo? A ninguno dice que van a venir en coche, ni en avión, ni nada, vendrán en dromedarios. Por eso los magos los representamos con camellos, ¿verdad? En algunas partes le ponen ya caballos y elefantes, pero eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero originalmente se supone que llegaron en camellos, porque acuérdense que el lugar del Señor es desértico, y solamente el camello es propio de esos terrenos. Entonces, todas esas cosas, hermanos, que estamos platicando y entretejiendo, nos llevan a admirar esta gran fiesta formidable de la Epifanía del Señor, de cómo Él se manifiesta a estos hombres, ¿de acuerdo? Que dejan sus tierras, que son sabios, que se dan cuenta que la estrella es diferente a una estrella normal, no es una estrella común y corriente, porque ellos como astrónomos se dan cuenta que es algo diferente que está pasando. Son conocedores de la Sagrada Escritura, por supuesto, y se dan cuenta que las profecías se han cumplido. Y alguien pudiera decir, oiga, pero si estos hombres venían de allá de Mesopotamia, de Persia, ¿cómo es que se dieron cuenta o cómo conocían la Sagrada Escritura? Sencillo. Acuérdense que antiguamente el pueblo de Israel fue conquistado por persas y babilonios. Y hay que recordar que muchos israelitas fueron llevados cautivos a aquellas tierras, ¿de acuerdo? Y cuando estuvieron cautivos en aquellas tierras, los israelitas nunca dejaron sus tradiciones y se mezclaron con la gente de aquel tiempo, y también mezclaron su cultura, mezclaron su religión y mezclaron sus tradiciones. De manera que cuando el pueblo de Israel regresa a su tierra, donde estuvieron en aquellas tierras lejanas, dejaron sus costumbres y dejaron también su religión en algunas personas. De manera que estos magos seguramente se encontraron con esas tradiciones que dejó el antiguo pueblo en aquellas tierras y se dieron cuenta que las escrituras hablaban ya de ese niño que los israelitas esperaban desde tiempo atrás. Por eso los magos tienen conocimiento de la escritura, hermanos, ¿sí? Y se dan cuenta que el niño ha nacido. Cuando llegan, dejan sus tierras, y cuando llegan a Jerusalén, se encuentran con el rey Herodes. El rey Herodes, hermanos, es una persona que simplemente los romanos pusieron, ¿de acuerdo? Era puro nombre, era puro papel, porque en realidad quien gobernaba eran los romanos, no Herodes. Herodes simplemente lo pusieron ahí como diciendo, para que no digas, ¿verdad? Ahí estás. Pero nos vas a servir a nosotros. Pero Herodes, hermanos, tenía un detalle. Herodes era una persona muy egoísta, y él no quería que su trono lo usurpara nadie. Inclusive los historiadores dicen que Herodes tenía tanto miedo a perder su trono, que incluso mató a sus sucesores, a sus hijos y a su esposa. Los mandó matar a toda la familia, porque no quería que nadie le quitara su trono. Era una gente un poco fanática del poder, ¿verdad? Entonces imagínense, si su propia familia no quería que lo sucediera y mandó a matar a su familia, y de repente llegan los magos y le dicen, oye, fíjate que acaba de nacer un rey nuevo y no eres tú, pues pegó el grito en el cielo, ¿verdad? Se dice, hombre, si mi propia familia le toca el trono, mucho menos a un desconocido. ¿Quién es? Pues es un niño que acaba de nacer. ¿Cómo? Llama a los sabios, a los escribas, y les dice, a ver, ¿qué dicen estos hombres? ¿Sí es cierto? Pues fíjate que sí, porque la profecía dice que van a ser el libertador en Belén, el Mesías. Y Herodes, un poco ya molesto, les dice a los magos, vayan y díganles, investiguen qué es ese niño, y luego me vienen a decir. Pero sabemos que Herodes ya quería matar al niño, por eso es la fiesta del 28 de diciembre, ¿se acuerdan? Porque la ira de Herodes, hombre, si no le
pudo su familia, mucho menos matar a todos los niños, porque él no quería un sucesor, y sabiendo que Jesucristo había nacido, pues lo va a matar. Por eso los magos, hermanos, dice el Evangelio, se fueron por otro camino, porque ya no quisieron regresar a Herodes, porque vieron sus intenciones, ¿de acuerdo? Pues bien, ahora viene lo más importante, hermanos. Cuando llegan los magos, le traen sus regalos al niño que dice el Evangelio. Le dieron oro, incienso y miel, ¿de acuerdo? ¿Por qué le dieron estos regalos al niño? ¿Por qué? O sea, ¿qué no era más lógico, hermanos? Que si a mí me invitan a ver a un niño recién nacido, ¿no es más lógico que yo le regale una sonaja, un juguetito? Es más lógico, ¿no? Es un niño. Pero los magos en su sabiduría se dieron cuenta que ese niño no es un niño común y corriente, ¿de acuerdo? Es un niño diferente. Se dieron cuenta que ese niño, según las profecías, es rey, es Dios y es hombre. Entonces un regalo según su naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces estos hombres dijeron, si es rey, pues vamos a llevarle oro, si es Dios, vamos a llevarle incienso, y si es hombre, que es un aroma, vamos a llevarle mirra. Y esos son los regalos que le dan al niño. Tienen sentido, hermanos, ¿de acuerdo? Porque esos reyes o magos sabían que era ese niño rey, Dios y hombre. Entonces, esto es lo que estamos celebrando el día de hoy, ¿de acuerdo? Repito, seguramente ya sabemos esta catequesis, pero es bueno estarla de vez en cuando renovando, para que tengamos vigente, hermanos, esta fiesta tan grande, en la que un día como hoy, Jesucristo se dio a conocer al mundo a través de estos tres hombres, que se regresaron a sus naciones, llevando la buena nueva, fueron los mensajeros, el mundo de Oriente se enteró de que el niño había nacido, y por supuesto fueron la luz que fueron llevados a otras naciones. Concluyo diciendo, hermanos, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es como los magos, tenemos que dejar todo para ir a encontrarnos con Jesucristo, y una vez que nos hemos encontrado con Él, tenemos que llevar la buena noticia a los demás, hermanos, como los magos lo hicieron, ¿de acuerdo? Y si en aquel tiempo una estrella iluminó el portal, hoy en día la estrella somos nosotros que iluminan a los demás, ¿de acuerdo? Jesucristo quiere que seamos la sal, la luz de este mundo, que le demos sabor a este mundo, y ojalá que tú y yo seamos esa luz, ya no como una estrella celeste, sino como una estrella que andamos aquí terrena, que queremos llevar esta noticia a los demás. Tú y yo podemos ser esa luz, no oscuridad, sino luz que ilumina a los demás, llevándoles la buena noticia que el Señor Jesús no simplemente nació en Navidad, sino que nació en nuestros corazones.